Es un honor y un placer estar de visita en América. It is both an honor and a pleasure to visit America, to come to participate in the celebration of science in Chile. De la ciencia en Chile. Hemos observado hoy día la pasión de la comunidad científica chilena, una pasión y una lucha por el conocimiento. En la medida que la nación de Chile conoce muy bien, no es fácil tener verdadera libertad de mente. Y esta pasión aquí ha surgido de momentos de oscuridad. La libertad de buscar el conocimiento, como ejemplo tenemos a la comunidad científica, expresa lo que Chile y el mundo más necesita. Que se cree una calidad de mente esencial si uno quiere vivir con libertad y sin temor en este mundo. Nadie reconoció esto con mayor claridad que el gran poeta chileno Pablo Neruda. Neruda murió 13 días después del asalto al Palacio de Gobierno el año 73. Pablo Neruda usó la poesía como una herramienta contra la oscuridad y hoy día agregamos la ciencia a la poesía. En su discurso del Nobel, Neruda lo dijo hermosamente cuando dijo: yo creo que la poesía es acción efímera o solemne, en la cual entra como socios iguales la soledad y la solidaridad, la emoción y la acción, la cercanía a sí mismo, la cercanía a la humanidad y a los secretos de la naturaleza. No hay una soledad que no se pueda resolver. Todos los caminos llegan al mismo camino de transmitirle a otros lo que somos. Tenemos que pasar a través de la soledad, de la dificultad, del aislamiento y el silencio para poder acercarnos al sitio encantado. De hecho, Chile ahora ha pasado a ser este lugar encantado de Neruda y es con un gran placer que yo recibo esta oportunidad de celebrar este encanto en el simposio de hoy día. Muchas gracias. También ya que soy el último orador, también quisiera agradecer al Instituto de Neurociencias Biomédicas y a todos sus miembros. Específicamente, quisiera agradecer a Paola Cañón y a Andrés Kuv, quienes han trabajado de manera sin fin para lograr que este gran simposio sea un éxito, y lo fue, un éxito. Pero también hay un héroe silencioso, Charles Zucker, quien trabajó tanto en Estados Unidos para lograr que saliera adelante este simposio. Y yo siento una enorme deuda de gratitud. Y habiendo visitado Chile, también siento un gran sentido de culpa de haber reclutado a Charles a Columbia, en vez de permitir que Charles fuera miembro aquí del profesorado acá en Chile. Y el ver este país, me doy cuenta de cuánto debe tirarle Chile a Charles, porque aquí en esta foto tenemos al Charles jovencito en Arica. Ustedes ya ven una sutileza en sus facciones. Y después tenemos a Charles aquí con su burro, Pedro, en las montañas. ¿Cómo es posible que nosotros hayamos podido atraer a este hombre a Columbia, donde se pasa la mayor parte de su tiempo vestido de esta manera? También la visita a Chile me ha permitido observar
3 de mis colegas y amigos científicos más cercanos en un caballo. Aquí tenemos a un hombre de 90 años en un caballo, con Tom Maniatis en un costado y Susumu Tanegawa en el otro lado. Bueno, en MIT nadie lo conoce como un gran jinete, así que muchas gracias. Esta no es una nariz. Es un cuadro del surrealista belga de su propia representación cerebral del mundo externo. Es una viñeta de imagen y realidad encerradas en una consolación mutua. Esta pregunta profunda de cómo el mundo externo, cómo la realidad física está siendo representada en el cerebro, no solo es un estímulo central a atacarse, pero como hemos escuchado, está en el centro real de la filosofía, psicología y neurociencia. Y es esta pregunta de cómo el mundo olfatorio externo está siendo representado en el cerebro que me gustaría discutir esta tarde. En los humanos, el olfato se piensa como un sentido estético que produce pensamientos que perduran y recuerdos que perduran, pero el olor es un órgano de los sentidos primarios y es a partir de, le da a casi todos los organismos la habilidad de identificar alimentos, depredadores y parejas. Para la mayoría de los organismos es la modalidad sensorial central a través de la cual se comunican con su medio ambiente, y a través de esto, desde el punto de vista evolutivo, es el sentido más primitivo. Pero si el olfato es consciente o estético, o consciente o no consciente, todos los organismos han evolucionado el mecanismo para reconocer la información olfactoria en el medio ambiente, el transmitir esta información al cerebro, en donde luego debe ser procesada para crear una representación interna del mundo externo. Y esta representación interna, este mapa, entonces debe traducir características de los estímulos hacia neuroinformación significativa tal que pueda licitar o producir los comportamientos adecuados. Y los comportamientos aparecen de dos formas: innata y aprendida. Y la pregunta es cómo la información olfatoria se transforma por el órgano de los sentidos y el sistema nervioso hacia estas dos formas de comportamiento. Es que en el laboratorio donde yo trabajo estamos refiriéndonos a este problema. Consideremos este problema en el contexto de la anatomía y anatomía molecular de la nariz. En los humanos, el olfato se inicia por el reconocimiento de los olores por un epitelio sensitivo que está profundo en el receso de la nariz y que consiste en un gran número, miles de neuronas sensitivas o sensoriales que se muestran aquí. Se extienden dos procesos. Un proceso que va hacia el medio ambiente de la nariz, y en este proceso reside la maquinaria para ambos reconocer los olores y traducir este reconocimiento de olores hacia alteraciones en las propiedades de membrana de la célula, llevando finalmente a un potencial de acción que viaja por el axón de esta neurona y que va a través del cráneo hacia la primera estación de relevo del cerebro. La neurona sensitiva olfatoria hace de hecho una conexión directa entre el mundo y el cerebro. En la primera estación de relevo en el cerebro, que es el bulbo olfatorio,
las neuronas individuales convergen en estructuras muy estrechas denominadas glomérulos. Consideremos la anatomía molecular de la nariz porque es bastante instructiva. Linda Buck en el laboratorio hace varios años atrás, como lo dije anteriormente, identificó los genes que codifican los receptores del olor en roedores, y en la boca es bastante sorprendente que observamos que había 1.500 genes codificando para receptores de olor, y de hecho este principio de un número muy grande de genes que codifican receptores de olores es característico de las especies procarióticas. En gusano otra vez 1000, en el humano 900, en el ratón 1.500, y esto es en gran contraste de lo que escuchamos anteriormente, donde Charles nos señaló que hay 36 receptores del sabor en humanos y solo 3 distintos fotorreceptores que codifican para los 700 u 800 tonos que se pueden identificar. Es decir, el sistema olfatorio ha evolucionado un grupo de genes enorme para acomodar el gran repertorio de distintas estructuras moleculares y combinaciones de estructuras moleculares que residen en el medio ambiente. ¿Cómo se hace esto? Los miembros del laboratorio fueron capaces de demostrar, utilizando mapeo genético, que neuronas individuales en la nariz, aquí estamos viendo al epitelio sensitivo de la nariz, neuronas individuales en esta área que hacen uno de los miles de receptores en estas neuronas se ven en verde, están distribuidas por la superficie de la nariz, pero el olor está restaurado cuando esas neuronas pasan a través del cráneo y convergen en estos locus dentro del bulbo olfatorio, en estos grupos dentro del bulbo olfatorio. Y un hecho que emergió aquí con una potencia explanatoria enorme es que todos los que expresan el mismo receptor convergen en el mismo punto en el bulbo olfatorio del cerebro. Hay 1000 receptores y por lo tanto hay 1000 puntos. Y entonces sigue inmediatamente a esto que distintos olores van a activar distintos receptores, los cuales a su vez van a activar distintos locus en el bulbo olfatorio, de tal modo que la calidad de un olor puede estar codificado por un patrón discreto de actividad neural. Y es muy importante, debiera recordarle yo a ustedes, estos locus topográficamente están fijos y están relativamente estereotipados en todos los individuos y especies. Y entonces podemos hacer imaginología basada en actividades utilizando microscopía de fotones que Corey y Charles ya describieron para analizar la actividad de estos glomérulos individuales, y esto inicialmente es realizado por Larry Carlson, que falleció, y sus colegas y otros laboratorios, incluyendo el nuestro. Y lo que observamos aquí es una región del bulbo olfatorio que contienen glomérulos múltiples, y 4 de estos glomérulos están siendo activados por la banana, por el plátano. Y uno de estos glomérulos claramente está siendo activado por un componente de la orina del zorro, que va a hacer que actúe de una manera determinada. Así que esta experiencia en imagenología del bulbo olfatorio del ratón, para discernir la naturaleza de un olor que un organismo ha encontrado en el mundo, simplemente al determinar el patrón de actividad neural sobre la imagenología con fotones de este bulbo olfatorio. Y esto podría
dar cuenta una satisfacción falsa a los científicos, pero realmente no se refiere al problema. ¿Por qué? Porque nosotros miramos a estos cerebros, a estos bulbos olfatorios, estas estructuras cerebrales con nuestros ojos, con un microscopio de 2 fotones. Y la real pregunta es no cómo nosotros discernimos la naturaleza del estímulo sensitivo, sino cómo el cerebro discierne la naturaleza de ese estímulo sensitivo. Y les voy a recordar que el cerebro no tiene ni ojos ni microscopio de 2 fotones dentro de él. Entonces, ¿cómo el cerebro realmente interpreta esta información? Y ahí aparecieron ciertas sorpresas. La pregunta inicialmente fue abordada al seguir la información a través de las múltiples estaciones de relevo del cerebro que están siendo activadas por los estímulos olfatorios. Y la primera estación después del bulbo olfatorio fue definida elegantemente por un amigo de Thorstein, Ramón y Cajal, alrededor de 100 años atrás. Lo que Ramón y Cajal demostró fue algo bastante importante. El bulbo olfatorio se conecta al cerebro posterior por un grupo de neuronas de proyección que se llaman neuronas de proyección o microcélulas o la microglía, y estas células mitrales que van conectadas a un glomérulo único. Es decir, la información de los 1000 glomérulos está siendo transportada por vías paralelas independientes hacia el cerebro superior, y esto inmediatamente te entrega una lógica conceptual del punto de vista de que el cerebro tiene que discernir cuáles de los glomérulos están siendo activados. Nosotros nuevamente, a través de unos trucos muy simples, en el laboratorio de Darcy Swalski, un estudiante posgraduado, simplemente hizo la siguiente pregunta: si yo pudiera decorar un glomérulo único tal que sus proyecciones axonales al cerebro superior estuvieran marcadas, ¿podría yo discernir cómo esta información altamente segregada en el bulbo olfatorio es transformada en estaciones olfatorias superiores? Y pudimos hacerlo. Lo primero que observamos fue que un glomérulo, del cual sabemos que son 1000, que están siendo inervados por solo alrededor de 15 neuronas de proyección, se proyecta en esta forma más bien compleja hacia el cerebro. De hecho, la información de un glomérulo único se divide, se multiplica, mejor dicho, a 5. Yo solo deseo discutir 2 áreas hoy porque tienen una relevancia funcional. Una área ya ha sido discutida y es un componente de la amígdala, que es un componente anatómicamente distinto que se llama la amígdala cortical, y lo que observamos es que esta es la información que viene de un solo glomérulo y exhibe un patrón estereotipado de proyecciones hacia una región fija de la amígdala cortical. Esa región ya no muestra la estereotipía bien estrecha que vimos en el bulbo olfatorio, pero aún así se transforma a un mapa más difuso con la retención de la segregación espacial del glomérulo. La corteza piriforme, arriba, a diferencia de la corteza que discutió Charles y Thorstein, y pareció a la corteza que se discutió por su sumo, es la neocorteza, la corteza piriforme, y periocorteza, es una estructura de 3 capas, y lo que vemos aquí es bastante sorprendente.
En esta circunstancia, la información en el bulbo olfatorio, los 1000 puntos discretos que representan las conversiones de información específica, parece ser descartada en la corteza piriforme. Ahora lo que vemos es que no hay ninguna evidencia de segregación espacial y la información de un glomérulo único está siendo distribuida, y mientras que distintos glomérulos dan distintos patrones en la amígdala cortical, distintos glomérulos dan patrones idénticos en la corteza piriforme. Pareciera ser que el análisis cuantitativo indica que no hay una retención de orden topográfico a nivel de esta corteza piriforme. ¿Qué significa todo esto? Pensemos. El espacio es una manera muy buena de codificar función, y vimos eso bastante bien en la charla de Charles esta mañana, en la cual él nos mostró que las regiones discretas del cerebro identifican distintas calidades de sabor, y su activación lleva a comportamientos distintos y respuestas de comportamiento claramente distintivas y diferentes. Mostró eso, ¿cierto? Sí. Entonces, sugerimos que tal vez la amígdala cortical también podría utilizar esta segregación espacial para codificar el espacio, y tal vez la corteza piriforme codifica un comportamiento olfatorio aprendido. Voy a enfatizar esto posteriormente, pero virtualmente en todos los mamíferos hay un número pequeño relativo de olores que llevan a comportamientos innatos o respuestas innatas, y la gran mayoría de los olores, claramente el universo de los olores que un organismo encuentra, no tienen ningún significado para un organismo en cuanto a no tener aprendizaje. Vamos a volver a este concepto en el contexto de la corteza piriforme. Que considerar un experimento con el cual Susumu me ayudó esta tarde. Este es un esfuerzo por preguntar, la amígdala cortical que mantiene la segregación espacial, de hecho, codifica el comportamiento innato. La manera que hicimos este experimento no fue tan distinto a lo que oímos de Charles y Susumu. Desarrollamos un ensayo conductual, algo simple, pero sólido. Ensayo conductual en el cual pusimos un ratón en una cámara grande, 4 cuadrantes, una cámara grande. Con el tiempo lo que observamos es que el ratón explora cada uno de los 4 cuadrantes por una cantidad equivalente de tiempo, 25% de su tiempo. Pero si ponemos orina de zorro en uno de estos cuadrantes, el ratón evita ese cuadrante y pasa virtualmente todo su tiempo en los otros 3 cuadrantes. Así que ustedes pueden ver el cuadrante con TMT, sin olor, el ratón pasa el cuarto de tiempo. Si ponemos orina de zorro en ese cuadrante, el ratón le hace el quite y lo hace de manera confiable. Y después podemos hacer un experimento muy simple, y es colocar en el bulbo olfatorio alorhodopsina, una molécula desarrollada por nuestros colegas en Stanford, Carl Dijkshoff y sus colegas. Es una molécula que al exponerse a la luz resulta en el influjo de iones de cloro, hiperpolariza y silencia la neurona, y tanto Charles habló de esto. Y pueden ver que podemos alcanzar expresión bastante extensa de la alorhodopsina, que en este caso es verde, en estas neuronas. Y después, todo lo que tenemos que hacer es colocar de manera correcta una fibra óptica en el input de las fibras del bulbo olfatorio en la amígdala cortical. Y podemos preguntar si el silenciar este input elimina el comportamiento innato. Un experimento simple.
Y la verdad es que sí lo hace. Aquí, en el caso de TMT, lo que podemos observar es que ante la presencia de la luz no hay absolutamente ninguna evitación ya de la orina de zorro. Si hacemos el mismo experimento en otros inputs del bulbo olfatorio, no vemos ningún efecto sobre el comportamiento innato. Igual podemos hacer este experimento para el comportamiento de atracción innato. Curiosamente, los ratones se ven atraídos a feniletanol, el olor de la rosa. Entonces, vemos atracción. El ratón pasa más tiempo en la cámara con olor a rosa, pero si acaso inhibimos el input del bulbo olfatorio, eliminamos completamente el comportamiento innato. Lo importante, lo que podemos mostrar es que el silenciar, inactivar el input directo del bulbo hacia la amígdala cortical no tiene efecto sobre el comportamiento olfatorio aprendido. Entonces, la vía innata, la vía del bulbo olfatorio a la amígdala cortical pareciera ser necesaria para el comportamiento innato. ¿Y qué hay de suficiencia? Para probar la suficiencia, hicimos una estrategia experimental muy parecida a lo que Susumu amablemente describió hoy día. Usamos genes completamente distintos para expresar efectivamente la rodopsina de canal a receptores afectados ya sea por las moléculas de aversión de la orina de zorro o las moléculas apetitivas de la rosa. Y ese paradigma inmediatamente nos permite hacer experimentos de suficiencia, porque si acaso de hecho podemos marcar las neuronas que son activadas por la orina de zorro en la amígdala cortical y demostrar que la activación de esas neuronas sin experiencia sensorial estimula el comportamiento innato, muestra la suficiencia, y eso es exactamente lo que hicimos utilizando un paradigma condicional muy similar al de Susumu, y lo que podemos demostrar es que podemos expresar activadores en neuronas que responden a la orina de zorro, y activación láser a través de una fibra óptica lleva a un comportamiento de evitación muy fuerte. Podemos hacer lo mismo con olores repetitivos y podemos ver que la activación láser ahora, posteriormente, nos lleva a comportamiento apetitivo. Y tomando en conjunto con una serie de controles mostrando que los odorizantes neutros no estimulan ningún comportamiento. Tomados en conjunto, estas observaciones nos indican que la respuesta innata a los olores, por lo menos los olores que nosotros hemos examinado, parecieran estar mediados por una vía que se va desde el bulbo olfatorio hacia la amígdala cortical. Ahora, la capacidad de decorar estas neuronas también nos permite mirarlas. Y podemos preguntar, como en el caso del cerebro Zucker, si acaso las neuronas aversivas y apetitivas se segregan en la amígdala, y vemos esto. Más aún, podemos demostrar que la activación de este clúster anterior va a llevar al comportamiento aversivo, y finalmente podemos mirar las proyecciones de estas neuronas. Y estas neuronas, las neuronas aversivas, se proyectan a un área ya discutida, un centro del temor, que es BLA en la amígdala central, mientras que las neuronas apetitivas en los datos preliminares se proyectan al estriado y el hipotálamo, dos áreas que se considera que están involucradas
en comportamiento que da placer o apetitivo. ¿Qué hay de esta corteza piriforme? Aquí estamos comenzando a desobedecer a Thorsten. Y a lo largo de mi vida eso ha sido bastante complicado hacerlo. La corteza piriforme muestra esta masiva serie de proyecciones, y esto es solamente uno de los miles de glomérulos que hay en el bulbo olfatorio, y estas proyecciones están distribuidas, esencialmente no se pueden diferenciar de los miles de glomérulos, lo que implica que, de hecho, podría haber proyecciones al azar a la corteza piriforme, un fenómeno bastante claro en base a lo que uno puede observar en las neocortezas sensoriales de visión, del tacto, la audición. Ahora, si estas proyecciones de hecho son aleatorias, eso sugeriría que una neurona individual del perímetro está recibiendo la convergencia de información proveniente de una combinación aleatoria de glomérulos. Y de hecho, el trabajo de Michael Ehlert ha demostrado que las neuronas del perímetro individuales reciben input de alrededor de 200 neuronas de proyección, 200 glomérulos, y de hecho esos inputs son aleatorios. Lo que se considera la anatomía de este sistema o la función de este sistema por imagen de la corteza piriforme, para ver si podemos salir de esto a través de estudios funcionales. Entonces Dan Stetler tomó imágenes de la corteza piriforme, y lo que él encontró haciendo imágenes a través de vastos espacios de corteza piriforme es que cada olor en promedio activa 10% de las neuronas. Si cada olor activa 10% de las neuronas, se desprende que cada neurona va a responder a un número de olores enorme. No hay neuronas abuelas en la corteza piriforme. No hay neuronas cuya actividad esté restringida a un solo olor. Y finalmente, lo que observamos, y quisiera replantear eso y decir que un olor determinado no es codificado por una neurona individual, sino más bien un olor determinado puede ser discriminado a través de la activación de un ensamble de neuronas únicos. Y finalmente, si acaso miramos a través de la corteza en busca de cualquier evidencia de segregación topográfica, no la hay. Todos son olores que parecieran proyectarse dirección antero-posterior a través de todo el piriforme. Así que nos quedan estos estudios anatómicos y funcionales, con la observación que una neurona piriforme determinada recibe input de una combinación aleatoria de glomérulos, a una conclusión tentativa, y es que si el input a una neurona piriforme individual es aleatoria y si acaso las proyecciones son distributivas, entonces un olor determinado va a activar un ensamble de neuronas en un determinado individuo, y ese ensamble va a estar fijo durante la vida del organismo. Pero ese ensamble va a ser distinto en los distintos organismos. Y eso lleva a una conclusión bastante preocupante, y es que un ensamble de neuronas determinado que responde a olor en la corteza piriforme puede no significar nada.
El significado, por lo tanto, debe serle impuesto por la experiencia o el aprendizaje. Y de hecho, esto es lo que nosotros habíamos sugerido, lo que teníamos como sugerencia de la anatomía más bien. Y esto llevó a Dan y Gloria Joy en el laboratorio a hacer un experimento simple, no como prueba de esta noción, pero un experimento simple. Lo que hizo simplemente Gloria fue utilizar la facilidad de virus codificando activadores neuronales como la rodopsina de canal para tratar de recapitular el aprendizaje de un olor, excepto que en este caso, al crear lo que sabemos que es un ensamble aleatorio de neuronas activables en la corteza. Entonces, normalmente, si acaso, la mayoría de los olores, cuando se le administran a un animal, llevan a ningún comportamiento. Sin embargo, si acaso eso lo pone en un ensayo clásico, condicionamiento, y se lo pone junto a una recompensa apetitiva o aversiva, la administración de ese olor ahora será informado por el estímulo no condicionado, y ese olor por sí solo va a llevar a una conducta, y es así como aprenden muy efectivamente los animales a asociar los olores con el medio ambiente. Entonces tratamos de recapitular eso, pero la única diferencia estuvo en que nosotros queríamos que el ensamble de neuronas en la corteza piriforme fuera aleatoria. Entonces usamos infección viral. Tenemos todas las razones del mundo para creer que va a afectar a un ensamble aleatorio de neuronas, y lo que hicimos fue que simplemente expusimos este ensamble de neuronas que expresaban la rodopsina a la luz, y no hubo conducta alguna, al igual que la mayoría de los olores. Si por otra parte, ahora uno aparea la luz con el shock en algo levemente distinto a lo que hizo Susumi, o sea, el clásico condicionamiento con temor, en que damos luz y shock, y el animal va a correr al otro lado de la pista, y después volvemos atrás y le damos luz sola. Observamos comportamiento de temor, corre, a diferencia de lo de Susumi que se congelaban. Entonces, este experimento dice que un ensamble aleatorio de neuronas en la corteza piriforme no obtiene ningún comportamiento, pero puede ser arrastrado, puede ser informado por un estímulo no condicionado, de manera tal que la activación de ese ensamble aleatorio después del aprendizaje o experiencia ahora empezará a generar respuestas, muy parecido a lo que nos vimos, o sea, nos vemos visto parecido a lo que nos vimos obligados a postular en base a la anatomía y fisiología de la corteza. Y después hicimos un experimento que pudimos demostrar no solamente podíamos generar comportamiento de temor, sino competitivo. Y en mi experimento favorito lo que hicimos era aparear la luz con la presencia de una hembra. Y ahí preguntarnos si es que la luz señalizaría un comportamiento social, tal vez, si me permite, deseo, por decirlo así. Lo que observamos es que si acaso pareábamos la luz con la presencia de una hembra, el macho pasaba la gran mayoría de su tiempo en la cámara, en el contexto donde se administraba la luz, debido a que ahí es donde estuvo la hembra. Entonces, podíamos, de hecho, generar un comportamiento social aversivo y apetitivo, y más aún podíamos crear dos ensambles y incorporarlos de manera distinta en el mismo animal. O sea, dependiendo de cuál ensamble podíamos activar, podíamos hacer que este ratón se comportara realmente como un muñeco. Podíamos que se arrancara de nosotros o que viniera a nosotros, dependiendo de cuál ensamble de neuronas estemos activando. Y entonces, lo que implica esto, si es que es correcto,
es que la corteza piriforme consiste de una serie de neuronas que reciben inputs o entradas aleatorias de una combinación de estructuras glomerulares para generar este patrón distributivo de actividad neural sin ninguna estructura aparente. Y por lo tanto, la activación de un ensamble de neuronas no tienen un significado a priori. En el caso de comportamientos innatos, sin duda esas neuronas tienen un significado a priori, para usar el término cognitivo, pero las otras no tienen una actividad a priori. Desde el punto de vista del significado, el significado fue impuesto por la experiencia. Y esto debiera señalar de las primeras estaciones del procesamiento visual B1, el S1 del procesamiento somatosensorial o el procesamiento auditivo. En todas esas circunstancias existe una representación de altamente ordenada de la imagen, ya sea representación espacial, en la retina, una representación de frecuencias en la cóclea o una representación somatosensorial que representa la superficie corporal. El órgano del sentido en sí mismo tiene un alto grado de orden topográfico. No hay orden topográfico a los olores en el espacio y no hay un orden topográfico aparente de la representación de los olores en la corteza. Esto, representación aleatoria, está presente en otras partes del cerebro. Susumu no discutió esto en profundidad, pero en el hipocampo hay células que solo descargan cuando el organismo está en una ubicación en particular en el mundo físico, y esas células no tienen ninguna relación de estructura ordenada con el mundo mismo. Aparecen en forma aleatoria, y la forma simple de entender la generación de este mapeo es por inputs aleatorios, y lo que yo he estado discutiendo y argumentando, si esta aleatoriedad está en el sistema visual para conformar o reunirse, como se mostró en la fotografía, las líneas que dan una orientación hacia ángulos y el conformar ángulos hacia objetos y los objetos hacia escenas completamente visuales. Y podrían esas convergencias reflejar inputs aleatorios que convergen. También en un experimento que tiene cierto valor instructivo, Charles ya se refirió a esto, es interesante que todos hacemos lo mismo finalmente. Nosotros podemos determinar, ya hemos demostrado que la amígdala cortical es necesaria y suficiente para la generación del comportamiento innato. Ahora podemos determinar qué output de la corteza piriforme o qué vía de salida de la corteza piriforme es necesaria para los comportamientos aprendidos, y esto lo hacemos de la misma manera en que Charles lo describió, y que hemos sido capaces de demostrar es que la corteza piriforme que se proyecta, la corteza prefrontal, el tubérculo, la corteza endorrinal y a la amígdala cortical, el input que va a la amígdala cortical es capaz de producir el comportamiento aprendido o de elicitar el comportamiento aprendido. Y estoy diciendo eso no para hacer en forma aburrida, repetitivo, sino para destacar un punto importante en el cual estamos comenzando a ver la reaparición en todos los cerebros, y es decir, la convergencia de información directa e indirecta, la convergencia de información procesada y no procesada, que es un principio básico de la corteza de 6 capas,
del hipocampo, y lo que observamos es que hay una conexión directa de información a la amígdala cortical desde el bulbo olfatorio, y esa información es necesaria para el comportamiento innato, es decir, hay neuronas en la amígdala cortical que son capaces de elicitar o producir comportamientos específicos. Sabemos dónde están y también sabemos que hay una conexión directa con la corteza piriforme, y ahora sabemos que los comportamientos aprendidos que se pueden entrenar en la corteza piriforme requieren una conexión con la amígdala cortical. Y de tal modo, de una manera muy simplística, esta información que está siendo impuesta en este ensamble de neuronas podría estar explotando las neuronas en la amígdala cortical, y estas mismas que están siendo utilizadas para el comportamiento innato. Pero es más importante que la corteza piriforme contiene información acerca de la experiencia, y esa información acerca de la experiencia también puede ser utilizada para alterar el comportamiento aprendido, y sabemos que de la respuesta del comportamiento en comparación al comportamiento innato. Les describí a ustedes un circuito neural que es responsable de la retribución de los olores en el órgano de los sentidos, la transformación de esta información a un mapa altamente estructurado en el bulbo olfatorio, y la bifurcación de la información desde el bulbo olfatorio hacia la corteza piriforme, la paleocorteza, que creemos, no hemos demostrado, creemos que es responsable del comportamiento olfatorio aprendido, y la proyección hacia la amígdala cortical, que sería la responsable del comportamiento innato. También hemos estudiado la mosca. Y lo que hemos observado sorprendentemente, a pesar de los 600 millones de años de evolución que separan a las moscas de los mamíferos, a pesar del millón o la diferencia de 1 millón de veces en el número de neuronas entre el cerebro de la mosca y el del mamífero, y a pesar de la enorme diferencia cognitiva entre las moscas y mamíferos, es que la organización anatómica y la lógica funcional del cerebro de la mosca es sorprendentemente similar a aquel del cerebro en el caso de la olfacción. Y probablemente ustedes pueden reconocer esta como un mamífero, y esta es una mosca. Y muy rápidamente, déjenme describirles a ustedes los hallazgos como algo bastante sorprendente desde el punto de vista de las analogías de este concepto de la bifurcación de la información hacia un cerebro distribuido en forma aleatoria y un cerebro segregado que apareció hace mucho tiempo en la evolución. Aquí la nariz de una mosca, la antena, ustedes no tienen que pensar, hicimos exactamente lo mismo que en el ratón. Bueno, de hecho se pensó antes de hacer estos experimentos, pero tenemos 50 receptores en la mosca. Podemos demostrar que una neurona individual tiene solo un receptor, y este receptor dado se distribuye en forma aleatoria en la nariz y antena de la mosca, y tenemos esta estructura que no es disimilar al bulbo olfatorio, el lóbulo de la antena con 50 glomérulos, uno para cada receptor. Las neuronas se expresan, un receptor dado convergen en un locus fijo. Hay un mapa estereotipado de activación de receptores en el lóbulo de la antena de la mosca. Al igual que existe esto en el bulbo olfatorio, existen neuronas de proyección en la mosca equivalentes a las microcélulas o microneuronas, y estas convergen en un glomérulo único. Podemos utilizar genética para seguir estas neuronas de proyección, y estas se bifurcan, se proyectan al cuerno lateral, que es una región del cerebro que se piensa que es esencial
para el comportamiento olfatorio innato y se proyectan además a una estructura que es el cuerpo mushroom o con forma de hongo, que es esencial para comportamientos olfatorios aprendidos. 600 millones de años atrás podemos seguir este sistema. Ahí está el cuerpo con forma de hongo. Y podemos demostrar, al igual que en el ratón, distintos olores activan distintas combinaciones de glomérulos y puedo mirar y decirles si es que se ha enfrentado o encontrado con un plátano o una manzana, y podemos seguir el circuito del cuerno lateral, y este es un circuito que inicia con el reconocimiento de una feromona que está siendo producida por los machos, y las neuronas sensitivas se muestran en amarillo y inervan un solo glomérulo. Esta feromona activa el comportamiento agresivo y de evitación entre macho y macho, y podemos seguir la neurona de proyección hacia el cuerno lateral y podemos demostrar que esa neurona de proyección, ambos anatómica y funcionalmente, se entremezcla con una tercera neurona, y podemos seguir el tracto de esta neurona a lo ancho del cerebro, y podemos demostrar la sinapsis funcional de esta neurona de cuarto orden hacia este circuito, y esta neurona de cuarto orden se proyecta hacia el cordón ventral neural, que es el equivalente de la médula espinal en humanos. Y de hecho podemos demostrar que estos circuitos están altamente determinados en todos los individuos y especies. Si vemos el cuerpo con forma de hongo que se ve ahí claramente, les quiero decirles que estamos viendo una corteza primitiva de la mosca. Lo que observamos en este cuerpo con forma de hongo, debido a la facilidad genética, aquí podemos hacer un seguimiento de las neuronas de proyección hacia la región celular del cuerpo de hongo, y debido a la estructura anatómica de este cuerpo, aquí se observan las dendritas del cuerpo de hongo. En esta circunstancia podemos hacer un análisis muy detallado de la naturaleza de las inputs o llegadas hacia esta neurona, que es el equivalente funcional de las neuronas de la corteza piriforme, y que hemos hecho esencialmente, hemos hecho un seguimiento de 200 inputs a 200 neuronas, y esto funciona de manera completamente aleatoria, y podemos medir de hecho los inputs a cada neurona, y como ustedes pueden predecir, como ven en la corteza piriforme, distintos olores activan en forma distributiva y aleatoria ensambles celulares en el cuerpo mushroom o forma de hongo. Finalmente, este principio del proceso de convergencia de información procesada y no procesada está en la mosca. Tenemos la antena, el equivalente del bulbo olfatorio, se proyecta directamente al cuerpo lateral para producir un comportamiento innato con un circuito muy bello que Vanessa en el laboratorio descifró, pero la información también se proyecta al cuerpo de mushroom o forma de hongo, y recientemente fuimos capaces de demostrar proyecciones que van desde este cuerpo hacia el cuerno lateral. Nuevamente, la convergencia de información procesada y no procesada, innata e información informada, convergen en un locus fijo. Y lo que he descrito a ustedes es la transformación de la información a medida que avanzamos de los órganos de los sentidos en la periferia, la nariz y la antena, a través de las diversas estaciones olfatorias. Y lo que podemos definir son las propiedades de las distintas estaciones, y podemos asociar estas estaciones
con distintos tipos de comportamiento innato y aprendido. Y es muy sorprendente que la misma organización se observa en mamíferos y moscas, a pesar de 600 millones de años de evolución que separa a los dos organismos. Y lo que emerge es la observación del comportamiento innato. Están codificados por vías neuronales determinadas genéticamente que están fijas en todos los individuos y especies y reflejan pistas predictivas que son significativas en periodos largos de tiempo evolutivo, lo suficientemente prolongados, tal que uno puede evolucionar vías neuronales altamente estereotipadas que son las a priori, las que proveen información innata. La información aprendida, por otro lado, utiliza un mecanismo levemente diferente. Para la mayor parte de la información sensorial no tiene ningún significado el organismo, y cualquier vía que elicita un comportamiento específico innato en algún nivel sería dañino al organismo, porque no permitiría que el organismo fuera capaz de responder a un mundo que cambia de manera constante y evoluciona en el tiempo real. Entonces, el circuito olfatorio aprendido, nosotros postulamos, es mediado por claves sensoriales que generan una representación aleatoria, y esa representación aleatoria es capaz de generar a través del aprendizaje cualquiera de una serie de comportamientos apropiados. En esencia, la corteza de la mosca y la corteza piriforme es una abstracción del mundo, es un conjunto de células desorganizadas sin significado, y el significado se lo impone la experiencia. Entonces, mi señora y yo compartimos un amor por Lucas Cranach. Aquí hay otra versión de Adán y Eva, y esta es una pintura figurativa de los 1500 que representa a Adán y a Eva en el jardín. Ese es el mundo. Pero el mundo es abstracto en el cerebro, y 500 años después el expresionista abstracto Barnett Newman, un pintor americano, pinta una Adán y Eva que es simplemente irreconocible. Aquí está la culebra, tal vez, o tal vez es Adán, o tal vez es Eva. Es una abstracción con líneas desordenadas, inapropiadas y colores. Y yo sé que este es Adán y Eva, tan bien como sé en el caso de Cranach que es Adán y Eva, y lo sé gracias a la experiencia.